Bueno, pues repito, buenas tardes. Mi nombre es Luis Martínez de Prado, el de él es Sergio Alonso Ramírez. Somos psicoanalistas. Nos dedicamos al tema de la clínica y a la formación. De hecho, yo imparto aquí el seminario de psicoanálisis y política. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema del malestar en el trabajo. Y vamos a dar una visión desde el psicoanálisis, dos visiones, ¿no? Dos visiones de dos psicoanalistas que no van a ser igual a la de otro psicoanalista. De hecho, es bastante complicado que encontrar a dos psicoanalistas que se pongan de acuerdo en algún tema. Entonces, bueno, es un lugar muy adecuado para dar esta charla, ¿no? Para hablar sobre el trabajo, ya que es un sindicato, y sobre todo en este que es el mes de la cultura y el trabajo. Y con este público, que bueno, yo sé que aquí hay sindicalistas, sé que hay gente, creo que había alguien de recursos humanos, hay psicoanalistas, hay sociólogos, hay gente de la educación. Entonces es un grupo muy variado, porque más allá de que hablemos nosotros, que los psicoanalistas hablamos mucho y los argentinos más todavía, pero nos gustaría escucharos a vosotros, ¿no? Para que se pudiese generar un debate, que podamos construir algo entre todos. Yo les decía que hemos titulado esta charla el malestar en el trabajo, que para eso hemos jugado con un libro de Freud que se llama el malestar en la cultura, que lo hemos trabajado mucho aquí en el curso que impartimos aquí de psicoanálisis. Es un libro muy interesante no solo para psicoanalistas, sino para cualquiera, que es donde Freud aborda más profundamente el tema de lo social desde su perspectiva psicoanalítica. Y una de las tesis principales, o la tesis principal quizá que yo extraigo, que se la explico aquí siempre a los compañeros del curso, es que el hombre, el humano, para que deje de ser un animal salvaje, un animal individual, y pase a ser un animal social, pase a ser un sujeto, necesita sujetarse, valga la redundancia, a la cultura, al sistema cultural, entendiendo cultura como civilización, como el grupo, ¿no? O sea, un sistema cultural es tanto el de las primeras tribus o el sistema cultural de ahora, que es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo se produce esto? Pues la cultura le pone un freno al humano. Le dice: ya no te vas a poder satisfacer como quieras, cuando quieras, ya tu satisfacción no va a ser total y directa. Ahora vas a tener que negociar esa satisfacción con la cultura. Es decir, vas a renunciar a una cuota de satisfacción en pos del grupo, para que el grupo se pueda sostener. O sea que la cultura de alguna manera se puede decir, le va a joder al sujeto, ¿no? Para que ese sistema se pueda seguir yendo para adelante. De alguna manera la cultura le dice al humano que es incompleto, que está en falta, ¿no? Que no puede tener todo. A todos nos gustaría, cuando nos gusta un producto, ir a la tienda y cogerlo sin más. Bueno, pues no se puede. Tenemos que ganar dinero para comprarlo, tenemos que sujetarnos a una serie de normas. Nos gustaría circular por donde quisiésemos. Tampoco podemos. Tenemos que parar en los semáforos. Si alguien nos molesta, no podemos ir, pegarle un palo y quitárnoslo de en medio. No podemos. Tenemos que sujetarnos a la ley, a esa ley, esa norma donde se inscribe la cultura. Y si no, la ley, digamos, la cultura te pone en un lugar, te puede poner en la cárcel, por ejemplo. Que dicho así, claro, parece que la cultura es como un aguafiestas, ¿no? Un cortarrollos, pero es justamente lo que hace que el humano pueda avanzar, lo que hace que evolucione, que pueda extenderse, que pueda trascender de alguna manera. Y ese estar en falta, gracias a que estamos en falta, gracias a que hay cierta angustia, buscamos cosas para mejorar, evolucionamos en la técnica, mejoramos, buscamos y llegamos a un día como hoy, que tenemos un sistema cultural complejo, un sistema de técnica de ciencia muy complejo, ¿no? No sabemos dónde llegaremos, no sabemos si nos autodestruiremos a nosotros mismos, pero justamente esa es la función de la cultura, que no nos autodestruyamos. Por eso le pone un freno al sujeto, porque la satisfacción total lleva únicamente a la muerte. Ahí seríamos pura pulsión de muerte, que diríamos nosotros. Pero esa renuncia que digo que hacemos de satisfacción en pos del grupo no va a ser gratuita en el humano.
digamos que es lo que va a hacer que seamos sujetos neuróticos, va a hacer que enfermemos. Esa satisfacción a la que renunciamos de alguna manera nos va a doler. Dentro de eso lo manejaremos como podamos, ¿no? Hay malestares peores que otros. Según cómo salgamos de esa negociación con la cultura, esa con la que vamos a negociar nuestra satisfacción, pues digamos que saldremos peor o mejor. Digamos, no es lo mismo el malestar que puede tener Cristiano Ronaldo, que tiene un malestar, o sea, digamos, tiene que hacer un sacrificio que es más de lo que pensamos por ser quien es. Pero digamos que se le da mucho a cambio. No es lo mismo ese malestar con el malestar de un minero que trabaja de sol a sol, o de un minero que trabaja de sol a sol y encima le desahucian porque no puede pagar la hipoteca, o del que está en la cárcel, o de un artista. Entonces, dependiendo de esa negociación, decía, va a haber un malestar u otro. Entonces, toda esta introducción es para hablar ahora de por qué el malestar en el trabajo, que es un poco por lo mismo que venía diciendo, porque es como un ente de la cultura en el que nos va a obligar a hacer algo para conseguir algo, básicamente. De hecho, si pensamos en la etimología de la palabra trabajo, algunas de las acepciones son dolor o esclavitud, o una de ellas creo que era estar como encadenado a una columna. ¿Cómo podríamos explicar este malestar que parece de alguna manera inherente al trabajo, a la cultura, desde el sistema capitalista en el que estamos emplazados ahora? Pues lo podemos hacer comparando esa renuncia que yo decía que nos pedía la cultura en pos del grupo con la plusvalía que nos quitan en el trabajo. Digamos que hay una parte de esos frutos que se obtienen de nuestra fuerza de trabajo que no los vamos a disfrutar nosotros, lo disfruta el amo capitalista, diríamos. Entonces esa plusvalía que no disfrutamos va a generar un malestar en el sujeto, que se siente despojado. Y eso, al igual que la renuncia de satisfacción en la cultura, le va a generar síntomas. Y según la estructura psíquica de la persona, le va a generar unos u otros. Y se van a manifestar en el cuerpo, que va a ser la caja de resonancia donde el sujeto va a sufrir de estrés, de fatiga, de fibromialgia, que está muy de moda ahora, de contracturas en el cuerpo o de ansiedad, que es también angustia puesta en el cuerpo. Y ese sujeto, digamos, va a afrontar eso como mejor pueda, y también va a afrontar esa plusvalía que le quitan, eso que no puede tener, de la manera que mejor pueda también. Ahí el capitalismo está muy rápido y nos va a vender una falacia, nos va a decir que esa plusvalía la podemos recuperar, o sea, que podemos ser completos, que esa satisfacción que nos quitan, que no, la podemos recuperar comprando y consumiendo. Claro, es una falacia. Es como ahí el sujeto se engancha en comprar lo que no le va a satisfacer lo que le pasa. Es como el que tiene ansiedad y come. Por más que coma, lo que le pasa es otra cosa, con lo cual nunca se va a terminar de satisfacer. En esto lo mismo, consume y ahí es donde vemos las adicciones, la gente que se deja dinerales en los casinos, incluso en la época de las vacaciones, que es cuando uno puede desenajenarse mínimamente, desenajenarse no sé si existe esa palabra, pero bueno, cuando uno puede desalienarse un poco del trabajo, ¿no? Cuando tiene ese momento para desconectar, incluso ahí tiene que regirse a lo que le dice el mercado, que ya le dice los destinos a donde tiene que ir, ya sea Tailandia, Cancún, Las Vegas, ya le dice y todo lo que tiene que hacer allí, por supuesto, dónde tiene que hacer la foto, en qué monumento tiene que posar, dónde tiene que ir, que es como decía un profesor mío, ¿no? Que van todos como rebaños igual y se intentan ser cosmopolitas y lo que acaban siendo es cosmopaletos, ¿no? Pero bueno, este malestar que yo comentaba en la época en la que estamos, pues se agrava más todavía, ¿no? Que es una época de crisis, es una época donde te pagan menos todavía por tu trabajo, te empeoran las condiciones, encima te reducen en sanidad, en educación. O sea, ahí aparece el gobierno como otro agente cultural que dice la renuncia no es suficiente, esa cuota de satisfacción que nos quitaban no es suficiente, se necesita más. Entonces ahí el malestar se agrava, el sujeto enferma más y el malestar pues que cada vez es peor, evidentemente. Y ahí que al final es un malestar del sujeto consigo mismo porque no se siente valorado.
Y esto le va a generar un problema en su forma de valorarse, de quererse y de amarse. Y el que tiene un problema con valorarse, quererse y amarse, va a tener un problema con valorar, querer y amar a los otros, evidentemente. Y puede llegar en según qué casos a deprimirse, a la depresión, que es la enfermedad por excelencia de hoy en día. Y claro, es que el sujeto cuando está infravalorado, cuando se siente infravalorado, tiene esa tendencia, ¿no? Y esto tiene ese mensaje incorporado, ¿no? Yo no valgo lo suficiente, no me pagan lo suficiente, no me valoran como se debería, y se siente deprimido, claro. Y esto no se va a circunscribir solo a la escena laboral, se va a extender a todas las facetas de su vida. Porque por más que muchas veces cuando se habla de lo laboral se intenta separar, ¿no?, lo laboral de lo personal, pero no se puede, es que van juntos. Lo laboral siempre va a afectar. Va a afectarlo si el que está amargado en el trabajo va a llegar a casa y va a seguir amargado. Va a estar con su pareja y va a estar amargado. Le va a afectar en sus relaciones sexuales, en sus relaciones con los amigos, con la familia. Se va a deprimir en todas las facetas de su vida, por así decir. Pero es un malestar con él mismo, que no viene dado solo por la plusvalía, por lo económico, viene dado también por las condiciones en el trabajo, por cómo le tratan, por si le ningunean, si le tienen en cuenta, si le hacen partícipe. Que aquí las políticas de recursos humanos son esenciales. Creo que hay alguien aquí de recursos humanos, o sea que ahí lo decimos para el debate después, para que tome nota. Entonces, claro, hay quien me podría decir, pero ese malestar que estás hablando parece más solo de los trabajos que son en dependencia, o sea, de los que son empleados. Pero aquí también hay más de un autónomo que podría hablar de ese malestar también, ¿no? Porque cuando al autónomo le están quitando todo lo que le quitan y le están poniendo todas esas trabas para que no arranque, también le están quitando una plusvalía, y mucho más que la plusvalía. Y también le están diciendo de alguna forma, tú no vales nada, tú no vales. Si no le dejan arrancar, ese mensaje se lo están diciendo. Y ahí viene el malestar, o sea, en ese mensaje que sin estar dicho viene de arriba y nos dice de alguna manera que no valemos. Entonces, por resumir un poco hasta aquí, parece que tanto en la cultura como en el trabajo es inherente un cierto malestar, ¿no?, que puede ser muy poquito o puede ser mucho y acabar en una problemática como la que hablábamos. Hay quien me podría contestar, sí, es que la vida es así, hay que trabajar, hay que joderse y punto, y es lo que hay. Y para eso no tenían que venir dos psicoanalistas a contárnoslo. Sí, efectivamente hay que trabajar, hay que joderse, hay que dar algo para conseguir algo, pero los psicoanalistas siempre nos preguntamos un poquito más, ¿no? Más allá de ese sacrificio que hay que hacer en la cultura y en el trabajo, habrá que ver por qué hay algunos que dentro de ese malestar están bien y otros están entre mal y muy mal. Y cuando digo bien me refiero no a corto plazo, sino a largo plazo y de forma global. O sea, no me vale el chaval de 20 años que tiene un trabajo que cobra 900 euros, vive en casa de sus padres, con esos 900 euros es el rey del mambo, en el trabajo no le exigen mucho, pero ahora tiene 20, pero después llega a los 30 y sigue igual. Llega a los 40, se acomodó y sigue igual. Y a los 41 un día le da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico y no sabe lo que le pasa. Digamos que hay formas muy peligrosas de estar bien, ¿no? Yo hablo más de qué es lo que hace que una persona se desarrolle en su trabajo, se sienta incluso realizada. No sé si se puede llegar a la autorrealización, justamente por todo esto que hablamos, ¿no? Porque no somos completos, estamos en falta, pero a cierta realización. Entonces, yo he preguntado a bastante gente qué factores eran los que ellos creían que les podía hacer sentirse bien en el trabajo. Y la cosa ha sido bastante unánime. Me han hablado de hacer lo que a uno le gusta, ¿no?, que es quizá el más importante, que después vamos a hablar del deseo. Porque claro, por mucha plusvalía que te quiten, sí puede haber una crisis, etcétera, pero el informático, que es un friki de los ordenadores y le encantan, pues cuando está trabajando con ordenadores, de alguna forma ese malestar disminuye muchísimo, hasta el punto de que casi quizá no es un malestar. La otra es el reconocimiento, que te reconozcan en el trabajo. Lo que pasa es que, claro, según lo que venimos diciendo, es un poco complicado ese reconocimiento, porque desde ya que si es en un trabajo de dependencia, el otro te va a reconocer, pero como herramienta para cumplir su objetivo. O sea, te va a reconocer
pero desde su deseo, no desde el tuyo. Aparte, si te están quitando parte de lo que es el valor de tu trabajo, el reconocimiento también siempre va a estar incompleto. Dentro de ese escenario hay formas también de reconocer, ¿no? Que, bueno, a alguno a lo mejor le sirve una palmadita en la espalda, a algún otro a lo mejor necesita algo más. Otra que me dijeron es que tenga un sentido, que lo que haces tenga un sentido para ti, que de alguna forma lo que haces te llene de alguna manera o que sientas que sirva para algo. Y aquí voy a poner un ejemplo. Vamos a poner dos obreros, ¿no?, que trabajan en el Valle de los Caídos. Vamos a poner que están trabajando construyendo la cruz esta del Valle de los Caídos. Uno es facha hasta la médula y el otro republicano, el otro digamos que es más rojo que la sangre. Claro, el primero, de alguna manera haciendo eso, sí que siente que hace un sentido, puede estar de alguna manera orgulloso, seguramente va a estar más feliz. El otro va a estar sintiendo que está entregando su fuerza de trabajo, que está haciendo un esfuerzo físico grande por algo en lo que encima no solo no cree, sino que le parece inmoral. Entonces, va a estar sufriendo. Ahora, nosotros siempre, como decía, nos preguntamos un poquito más allá, porque si no esto no se pone interesante, ¿no? Nosotros nos preguntamos qué es lo que hace que ese obrero, que el segundo obrero, se quede trabajando durante años en esa cruz, que sí, seguramente no hace falta años para construirla, pero vamos a suponer que necesitan años, y él se queda quejándose, pero se queda, y no se va ni busca algo mejor. Dejamos de lado un poco las circunstancias económicas. Vamos a poner que puede cambiar de trabajo, pero no lo hace. Se queda ahí. ¿Qué es eso que hace que se quede? Nosotros sabemos que cuando alguien se queda en un escenario, por más que ese escenario le sea dañino, le haga mal, como es eso, un trabajo que a uno no le gusta, una pareja que uno ya no quiere, o el que se queda en casa hasta los 35 años peleándose con los padres todos los días, pero a mesa puesta, claro, pero no se va. O sea, si se quedan es porque hay algo de ese sitio les proporciona una satisfacción, hay una ganancia ahí. Y esa satisfacción, si nos preguntamos por ella y no la encontramos en lo consciente, tenemos que ir a buscarla en lo inconsciente, porque somos sujetos del inconsciente. Y ahí tenemos que hablar del goce, ese concepto que usamos los analistas, que bueno, no lo voy a explicar de forma complicada ahora, bueno, tampoco sabría explicarlo de forma complicada. Digamos que el goce va a ser una satisfacción inconsciente de algo a pesar de que te haga mal en el consciente. Digamos que el drogadicto, por ejemplo, obtiene un goce cuando se droga. La mujer maltratada que se queda con el marido y no se va, también está obteniendo un goce, habrá que ver cuál. Y este obrero del que hablamos también estará obteniendo un goce. Quizá puede ser que vuelve a una escena infantil, porque el goce remite a una escena infantil, donde era sometido al padre, que por supuesto era un facha, y le sometía, pero le cuidaba, le mantenía, le quería. Él se quejaba, tenía una relación de amor-odio, como cualquier padre-hijo, pero era querido de una manera particular, a la que el sujeto se quedó enganchado, y ahora repite en sus escenas, en la escena del trabajo y en las demás, repite esa escena, y goza de someterse de alguna manera al padre, porque se somete al deseo del padre, que es lo que hubiese querido es que trabajase en esta cruz de Franco. Se queda ahí, entonces, digamos, está repitiendo una escena que ya conoce. Y es que por eso decimos nosotros que todo encuentro es un reencuentro. Y las escenas que nos constituyeron de pequeños las vamos a repetir en todas las escenas, en la escena laboral y con los amigos, con las parejas y demás. Por eso los analistas, cuando alguien nos llega a consulta con un malestar, con una queja, siempre nos preguntamos cómo llegó el sujeto hasta ahí y por qué se queda. Y siempre nos vamos a remitir a esas escenas del principio, ¿no? A esas escenas infantiles. Entonces, como estamos viendo, esto que nosotros llamamos goce, lo que tiene que ver es con el deseo del otro, ¿no? Como el obrero que se satisfacía haciendo lo que el padre le gustaría que hiciese. ¿Y qué sería lo contrario del goce? Digo, para escaparnos de esto, ¿qué sería lo contrario? El placer. De hecho, el goce, como diría Freud, es más allá del placer.
El placer sería lo contrario, lo que viene de nuestro deseo, lo que haría seguir nuestro deseo. Digamos, ¿qué es lo que hace que este malestar de la cultura y del trabajo que venimos hablando fuese tan llevadero que casi no fuese un malestar, que simplemente fuese un pequeño sacrificio que tuviésemos que hacer para ser felices, para estar bien? Es eso, seguir nuestro propio deseo y comprometernos con el deseo, que es lo importante, que sostenerlo a veces no es nada fácil. Podemos pensar, por ejemplo, en un tercer obrero. Un tercer obrero que también es rojo y cuando le dicen cava ahí, el obrero dice no, yo no. ¿Cómo que no? Entonces te despido. No, bueno, despídeme, ya veré cómo hago, ya saldré adelante, me buscaré la vida, pero yo eso no lo hago, por ahí no paso. Está siendo ético con su deseo, porque ética y deseo van de la mano. Ahora, ¿vosotros creéis que en la cultura en la que estamos se fomenta mucho eso de seguir el deseo propio? Porque todos estamos acostumbrados a escuchar esos mensajes de estudia una carrera que tenga salida, colócate, consigue una plaza fija, no estudies esta carrera porque a mí me fue mal, no estudies la carrera de filosofía, pobre carrera de filosofía, las patadas que le dan, justo que es una carrera que es del pensamiento, ¿no? Y que fomenta lo crítico, que uno sea crítico y de alguna manera también que sea crítico con uno y que piense en uno, en el deseo de uno. Justo esa se la quieren cargar, habrá que ver por qué, ¿no? Y dicen, estudia ingeniería o estudia abogacía. Después está la cola del paro llena de abogados, ¿no? Porque te dicen, claro, estudia algo que tenga salida, lo que no te dicen es que salida, tampoco, ¿no? Te hablan de una salida de ellos, pero después la salida te la vas a comer tú. Y es que todo eso son discursos de la angustia ajena, son discursos del otro. Lo que pasa es que se nos inscriben a nosotros y digamos, hacemos eco y hacemos honor a esos discursos. Y en algunos casos son muy complicados de escapar de esos discursos. Por eso cuando nos llegan los pacientes, nosotros lo que hacemos es preguntarles por ellos mismos. ¿Qué quieres tú más allá de lo que quiere el otro? Y realmente no lo saben, uno tras otro no lo saben. Saben perfectamente lo que quiere el padre, lo que quiere la madre, lo que quiere la familia, lo que van a pensar en el pueblo si hace esto o lo otro, lo que quiere el jefe. Algunos lo tienen realmente calculadísimo, pero calculadísimo que hasta, condicionan toda su vida en pos de lo que quiere el otro. Pero de ellos no, o sea, están vacíos de ellos y llenos del otro. Y no van a buscar su deseo hasta que no pagan un precio altísimo, criminal, por solo obedecer. Y acaban con angustia, con enfermedades. Es ahí, si con suerte, digamos, acaban en un psicoanalista y no acaban delante de algún psiquiatra que les da una pastilla, pues tendrán la oportunidad de preguntarse por ellos. Porque el modelo psiquiátrico de ahora, o sea, parte del modelo médico y parte del modelo psicológico, si no casi todo, está hecho de alguna manera para hacer más llevadera la entrega al otro, pero no para preguntarse uno por su deseo. O sea, de alguna manera con la pastilla le desactivan al sujeto, ¿no? Le quitan la angustia, pero es que preguntarse por el deseo de uno conlleva una cuota de angustia. Pero lo que hacen es que le acallan al sujeto y le dejan tranquilo, de alguna manera le están ayudando a enfermar. Con los niños igual, a los niños se les da la pastilla para que ese reflejo que ellos nos dan, que es el reflejo de los padres, quede oscurecido. Yo tengo una amiga que es profesora y el otro día me decía, es profesora de niños de 11 años y tiene niños que están medicados, y me decía, es que cuando les medican a los niños, dice, es que ya no son ellos. Nunca escuché una explicación mejor. Claro, ya no son ellos, son marionetas del otro. Entonces, bueno, claro, según lo que venimos hablando, esto de lo del deseo propio, en un sistema que es cultural, que estamos diciendo que hay que alienarse al otro, que hay que adaptarse al grupo, es complicado, ¿no? O sea, seguir el deseo de uno es inherentemente subversivo. Por eso el psicoanálisis es subversivo, porque te pregunta por tu deseo, te pregunta por ti, no por el otro. O sea, lo que estaba debajo lo pone arriba, ¿no? Que es el sujeto. Dentro de eso, pues hay culturas que lo fomentan más o menos, ¿no? Y podríamos hablar de algunas comparaciones. Digo, que lo fomentan a lo mejor desde el discurso social o desde la educación, pero donde sí se fomenta o no se fomenta de verdad es en el seno familiar, en la familia. Y alguno dirá, ya están los psicoanalistas hablando de la infancia. Y sí, es que es así.
según cómo se abra o se cierre esa vía al deseo de uno en la infancia, es como después va a responder el sujeto. Pongamos, por ejemplo, el caso el típico caso, diría, del chico que es hijo, nieto y bisnieto de abogados, y que el bisabuelo montó la firma de abogados Rodríguez e Hijos. Claro, y ya es tradición, ¿no? Uno no, como los tabús, ¿no? Uno no sabe de dónde le viene, pero es tradición y tiene que seguir de alguna manera ese camino. Pero este chico resulta que quiere ser artista, quiere ser pintor. Problemón. Según cómo esté abierta esta vía al deseo, pues o lo podrá hacer o tendrá que pagar un precio tan grande por seguir su deseo que quizá ni lo haga. O quizá pague el precio en grandes montos de culpa, una culpa que puede ser destructiva, que puede hacer mucho daño. Lo vemos todo el tiempo en la clínica. Y por eso, y ya termino mi parte, por eso un análisis lo que hacemos es que el sujeto se pregunte por uno, por esto del deseo, ¿no? Que se pueda vaciar un poco del otro y ir llenándose poco a poco de él mismo, con sus tiempos, como él pueda, porque digamos le guiamos en lo que sea mejor para él, no en los tiempos nuestros ni en lo que queramos nosotros, en lo que el sujeto vaya pudiendo construir, para que de alguna manera, por cerrar el tema, ¿no?, de la que hablábamos de la plusvalía, que de esa plusvalía pueda apropiarse de algo de él en forma de satisfacción de seguir su deseo y pueda manejarse en ese malestar de una forma que pueda realizarse, que pueda ser feliz, que pueda estar mejor. De alguna manera, como decía Lacan, el psicoanálisis se ocupa de eso que no anda bien, ¿no? Pues que no anda bien para que pueda andar mejor. Y bueno, aquí cierro mi parte, le paso la palabra a Sergio y después os la paso a vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Bien, vale. El tema del trabajo es un tema largo, multifacético, desde diferentes ángulos. Recién pensaba mientras hablaba de él, ¿no? Me imaginaba dos personas caminando exactamente por Gran Vía a la altura de Valverde. Iban hablando y se van quejando del trabajo. No sabés lo que me hizo mi jefe, me quieren bajar el salario de nuevo, pero qué abuso encima del contrato de porquería que tengo. ¿Cómo puede ser esto? Qué horror, pero sí, no sabés lo que me dijo. Y ahí van criticando y quejándose, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque son situaciones injustas mientras se meten en el Primark. Y después del Primark van a comer a McDonald's. Cada uno que entienda lo que tiene que entender. Hay un caso, ya después lo vamos a retomar y vamos a entender cómo el sujeto que se queja y reclama es también el mismo que provoca, paradójicamente, provoca lo propio en el otro. Conocemos a alguien que le vamos a poner Gustavo. Tengo el nombre acá de verdad, espero que no lo diga, pues me van a pegar. Gustavo, como tantas personas, trabaja muchos años en el mismo lugar. Gustavo se vive quejando y está puteado del trabajo y de esto y del otro, porque el jefe es malo, porque la empresa es una porquería, porque no lo valoran, no le dan el lugar que se merece, porque está harto, bla, 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 bla. Pero Gustavo nunca cambia de trabajo, ni cuando pudo ni cuando no pudo, hasta que lo pudieron, lo despidieron. Felicidad para Gustavo. Gustavo, qué suerte, te liberaste, encima te pagaron indemnización, suerte porque hoy en día no la paga poca gente, salvo torturas previas y demás para que se vaya la persona. Contento, tenía un montón de dinero ahorrado porque Gustavo obviamente vivía con los padres. Lógico, no va a ser esa locura de irse a vivir solo y ver qué pasa con su vida, no. A Gustavo le hacía la comida a mamá, el salario se lo pagaba el empleador, un empleador muy malo, por cierto, según él. Y cuando se va al paro, dice, ve, la felicidad. Pero hay algo raro, que es donde entramos siempre los psicoanalistas. Los psicoanalistas entramos en el absurdo. Nuestro mundo es el absurdo, el síntoma es un absurdo. Doctor, no sé por qué me guiño el ojo cuando no quiero, no sé por qué me angustio, no sé por qué estoy deprimido, no sé por qué me enfermo de golpe cuando mi novio me dijo que me iba a dejar, no sé por qué no puedo tener relaciones con mi mujer, no se me pone dura,
hasta que después vemos quién es la mujer y qué pasa antes. Entramos en el absurdo. Y el absurdo de Gustavo, ¿saben cuál es? Gustavo, a los 3 meses de estar en el paro, va y dice: no era tan malo el trabajo, en realidad no sé qué hacer. Gustavo se tira todo el paro, completamente perdido. Gustavo no sabe quién es, si el otro no le dice quién es. Relación peculiar. Hay que entender que no siempre lo que vamos a tener que decir, como pasa en toda la historia, es lo que les va a gustar escuchar a algunos de ustedes. Y a algunos hasta puede que les reviente el hígado. Pero es lo que hay, porque si vamos a decir solo lo que el otro quiere escuchar, hacemos marketing y propaganda, y no estamos aquí para eso. El tema del trabajo tiene varias aristas. Por un lado, la concepción del trabajo. ¿Trabajo para quién? ¿Para el autónomo? ¿Para el empresario? ¿Para el empleado? ¿Qué tipo de empleado? El trabajador. ¿Quién es el trabajador? ¿Qué le pasa al trabajador en relación de dependencia? ¿Qué le pasa al empleador? ¿Qué son las relaciones que se juegan? ¿Qué le interesa a la gente de recursos humanos? ¿Y qué pasa con la ley? Pero no va a ser solo la ley escrita. Va a ser la ley escrita y las leyes que discurren en la cultura, que no siempre están escritas, aunque se actúan perfectamente y se saben. No voy a poder hablar mucho ni profundizar porque son 20 minutos, si no nos quedamos acá 4 horas. Entonces, vamos a tratar de abordar algunos temas para abrir interrogantes o intentar abrirlos. Por un lado está el empleado. ¿Qué opera en el empleado? ¿Qué opera en Gustavo y en tantos que nos quejamos del empleador malo, esto no me reconoce? Desde un punto de vista más psicoanalítico, el sujeto viene alienado del otro. Crecemos, nacemos por un deseo del otro y crecemos en el deseo del otro. Obviamente, no, es lo único que tenemos. El otro nos va moldeando y nos va insertando la cultura a través de los padres, o lo que los padres interpretan como tal. Entonces el sujeto viene alienado del otro, el sujeto es por y para el otro, satisface al otro. Mamá, mamá, mira qué bien que anda la bicicleta, mamá, mamá, mira el dibujito, mamá, mamá. Pero hay algo peculiar. En la sociedad actual hay ciertos cortes, ciertas separaciones que el sujeto no quiere hacer. Y de hecho, la sociedad actual lo promueve. Tú no te confrontes a tu falta, a tus miedos, a lo que no tenés, a lo que tenés que construir. No te preocupes, ven conmigo. Yo te voy a decir qué hacer. Lo único que te toca a ti es obedecer. Yo te pago por tu tiempo y por una serie de tareas que puedes que tengas que hacer o no. Lo importante es que tú estés dentro de mi disposición. Y el sujeto dice: qué bueno, ¿ahora qué me toca? Lo que decía Gustavo, o lo que decían estas personas que iban por Gran Vía. Ahora lo único que me espera es que me reconozcan. ¿Qué pierde el sujeto ahí? La falta. Yo ya no tengo el problema que tiene el autónomo. Yo no me tengo que preocupar por si tengo clientes, no tengo clientes, tengo pacientes, no tengo pacientes, cómo se hace, qué tengo que hacer, cómo moverme. Y esa angustia que a la vez al superarla produce una realización en el sujeto, pues mira lo que pude hacer, mira lo que pude inventarme. Ahora todo eso ya no. Es problema de mi jefe, a mí que me pague todos los meses. Menudo cabrón. Y si no me paga lo que yo quiero, ¿y dónde queda entonces la satisfacción del sujeto? En el reconocimiento. ¿Cuántos casos conocemos de gente que está años y años rezando, esperando, siendo todo lo obediente posible por ser reconocido? Pero entiendan, no es un reconocimiento realmente por lo que dan, es por su obediencia. El que realmente da, y los que trabajan en recursos humanos en selección de personal lo saben, se los reconoce así, al instante. Al instante. Porque es... Yo digo que son como faros. Hay faros que tienen luz propia y la ven reflejada en los ojos de los demás. Y hay faros que están apagados y quieren la luz de los demás para iluminarse. Entonces, el sujeto hace una transposición de las relaciones primordiales que tiene con la familia y de eso que le sucedía también con la familia, como muy bien nos decía Luis, en el trabajo. Ahora es el empleador
el malo, bueno, esto, lo otro, ¿no? Pasa una serie de cuestiones que también lo vamos a abordar, ojo. Pero ahora yo ya no tengo problema. Mi problema es que el otro me dé lo que yo me merezco, que el otro me reconozca. ¿Cuál es el precio? Todo tiene un precio. El precio de entregarle la falta al otro, es decir, que ahora sea el otro y lo mío sea solo obedecer y ser reconocido y que el otro me nombre, el otro me diga si haciendo, el otro me diga, claro, todo tiene trampa. El día que te dejan de decir, de nombrar, desapareces. De ahí que a muchos sujetos se quejan y se quejan y dicen, ¿por qué no cambias? Ah, es que no, porque el otro trabajo va a ser lo mismo. No se equivocan, es verdad. Si lo buscan de la misma manera va a ser exactamente lo mismo. Entonces el sujeto renuncia, y esto lo vemos en el funcionariado, por ejemplo, renuncia a un aspecto de su libertad, a un aspecto de su creatividad y, por supuesto, un gran aspecto de su deseo, en pos de la seguridad que le da el otro. El otro se hace cargo de la falta, pero también de un gran aspecto de su libertad. ¿Que tiene consecuencias? Por supuesto, las que vivimos hoy en día, las neurastenias actuales, el tedio de una vida que se sabe igual, casi como alguien que está en coma. Pip, todos los días. Es más, hasta a veces se quejan, pero agradecen tener un shock, un problema, un lío en el trabajo que los despierte durante un segundo. También entendemos desde este lugar cuando se van de vacaciones y reconectan, más allá del deseo del otro, más allá de la demanda del otro, reconectan con una serie de deseos. El sujeto durante un mes, 15 días, puede decidir. Puede ir donde quiere, puede hacer lo que desea. ¿Y cómo no te vas a deprimir cuando volvés a esa semitumba? Y claro, a veces el reclamo que se le hace al jefe, no al jefe, al otro, no tiene tanto que ver a veces con los derechos. A veces tiene que ver con un reclamo que uno no se anima a hacer uno mismo. Y a veces es tan fácil como preguntarle. Es como cuando nos vienen a la consulta. No, me pasa esto con mi pareja, me pasa. ¿Y por qué está con ella o con él? Y ahí el sujeto se queda paralizado, porque se da cuenta de que es verdad lo que dice, pero hay algo más que lo ata ahí. Entonces, por un lado, tenemos una posición, y ustedes miran, ¿todos hacen lo mismo? No, yo he visto gente que va y ofrece, es gente que rápida, que tiene algo que ofrecer al otro, y el empleador dice, ala, esto lo vale, lo compro ya mismo. Es una posición diferente. El otro dice, no, yo tengo esto para acá, no me lo dan acá, bueno, voy para allá, mueven, van, suben, bajan, no se quedan esperando a nadie, no se quedan esperando de que el otro se convierta en bueno y lo reconozca. Posiblemente por algo que en realidad no da y se cree que da. También tenemos profesiones, yo atiendo muchos médicos, y el médico, por ejemplo, se juega diferente. Está en una relación de dependencia, pero el reconocimiento está de entrada. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Y lo de la falta que dijiste recién? Claro, el médico tiene mucha libertad de acción dentro de su marco. Pero si se manda alguna, lo paga él, le hacen juicio a él. Tiene que decidir, tiene libertad de acción, tiene una cuota creativa en el sentido de tener que hacer una evaluación del sistema y del sistema que opera, del corazón, la osteopatía, los internistas, y tener que tomar decisiones al respecto, pero también la falta se la come con patatas, porque saben todo el tiempo que si pasa algo, son ellos los que tienen que dar cuentas al respecto. En cambio, en otros trabajos no. Bueno, lo hizo mal. De hecho, a más grande la empresa, más fácil se puede esconder un sujeto. Yo he visto si son dos, si uno trabaja mal, el otro lo ve. Si son tres, no tanto, pero si son 100, puede hacerlo mal todo lo que quiera. Eso tenemos por un lado con los diferentes lugares del empleado. Y que a veces no gusta escuchar esto. Pero ustedes fíjense, cuando muchas veces se va el sujeto de un trabajo que tanto se quejó, a la semana vuelve. No a trabajar, a verse reflejado en la mirada de los compañeros. Y ahí uno ve todo lo que han puesto y han pedido, inconscientemente, de ese trabajo. Vuelven a vincularse con compañeros, porque cuando van a otro lugar no saben quiénes son.
obviamente, porque los otros no nos conocen y somos a partir del espejo de la mirada del otro. Por eso es una tortura el aislamiento. Por otro lado, tenemos el tema del empleador. Tema bastante complejo y largo también, porque tanto el empleado como el empleador están metidos en un sistema. Y en un sistema que los analistas hablamos de la caída del nombre del Padre, que significa la caída de la ley. ¿Qué ley? Él nos hablaba de la cultura. La cultura te dice muy fácil: ¿quieres tirar caca por la ventana? No puedes, te jodes, vas preso. ¿Te gustaría romperle los dientes al vecino que está con la música alta? No puedes, tienes que delegar tu queja a otro que representa la justicia y la ley. ¿Te gustaría entrar en un supermercado y llevarte toda la comida gratis porque tienes hambre? Sí, pero no puedes. La cultura limita, la cultura nos impone, la cultura permite al sujeto satisfacerse de ciertas maneras, sublimando, pero no de cualquiera. Entonces el sujeto como sujeto social es un sujeto que está jodido, por eso el malestar en la cultura. No podés hacer lo que quieras y quien hace lo que quiere, por supuesto, está en la cárcel. O lo hace ocultamente, ¿no? Todo el tema de la corrupción y demás, que si después surge, también terminará preso. A veces la propia cultura tiene esa norma, ojo, la corrupción es parte de una cultura. Entonces, ¿qué pasa en un trabajo? ¿Por qué de golpe? A mí me llama mucho la atención cuando hablan de los cambios de ley, las de educación. Hay que cambiar la ley de educación, hay que cambiar la ley. ¿Por qué no se preocupan por enseñar lo que están diciendo que tienen que enseñar? No para hacer repetir como loros a la gente. No, la ley del trabajo, la ley del trabajo. ¿Y por qué no ponen inspectores? Parece un chiste. ¡Viva la ley! ¡Vamos a protestar! ¿Por qué no hay inspectores? ¿Por qué no hay un sistema de control? ¿Por qué no hay una mirada, como dice Foucault? Que dice, señores, ni usted puede hacer esto, ni usted lo otro. ¿Por qué no está la ley? Porque estamos en un sistema como esas chicas que van caminando, donde la sociedad actual tiende a la perversión infantil, es decir, a satisfacerse, a intentar desbarazarse de la ley. Y paradójicamente, el que tanto se queja del empleador o del empresario, en su vida es tan igual como el otro, pero del otro costado. ¿Qué es lo que limita al sujeto? Cierta ley cultural, a veces escrita o no, pero que se cumple. Y fíjense el ejemplo, lo que acabo de decir. El empleador, toda la vida, el empresario, tiene una serie de normas para poner su empresa y para manejarse con sus empleados. Ustedes dirán, ¿esa es la ley? No, la ley es que se lo puede saltear porque no hay inspecciones. Y aparte una ley perversa que le dice, mira, tú que eres chiquitito y no tienes nada de poder, tienes que ir a denunciar y dar tu nombre frente a los dragones, al dueño de la empresa, que no te preocupes. Mientras salga el juicio te pueden putear, te pueden volver loco, te pueden pisotear, podés terminar con suerte de baja, porque hay médicos que te dicen no, porque ahora también dicen no, nadie de baja, y te pueden joder la vida. Esa es la ley. No nos confundamos, es la no aplicación de la ley. No es solo los cambios, muchas veces necesarios, evidentemente, para poder. Entonces, entonces, esto, al mismo sujeto que dice, por favor, reconóceme, yo quiero ser alguien, desde tu palabra, por supuesto. Y en estas trampas los chicos jóvenes caen. Yo estuve en una empresa americana muy buena, que pagaban bien, que eran súper coherentes y realmente te daban una identidad. Y lograban sacar todo lo que querían de los empleados. Trabajamos como burros, pero se nos pagaba todo. Todas las semanas reuniones de coaching, bla, 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 todo se pagaba. ¿Cuál es el problema? Que también cayó esa ley y ahora nadie quiere pagar por nada. El otro día me decían unos profesores de yoga que conozco que va la gente y ellos dan unas clases muy buenas, se especializan en una temática del yoga y la gente va y le dice, mira, cuesta 45 al mes. ¡Ay, qué caro! No te preocupes, en tal lugar 20. Pero es una porquería.
Es decir, estamos en una época donde el sujeto está empezando a hacer una regresión a un periodo infantil. Todos queremos todo. Nadie quiere pagar nada. Nada. Ni siquiera lo evidente. Ni siquiera, ay, me compré un coche de 40.000 euros. Pero vos cuánto ganás, 1.000. ¿Estás seguro que lo vas a poder pagar? Oh, quito, negativo. Jo, perdí el coche. Y encima me embargaron el coche de mi padre. Y claro, si ganabas 1.000. Oh, no, tú eres muy negativo. No. Tú eres muy inconsciente. Es no calcular la falta, lo que nos falta. Hoy en día el sujeto a nadie quiere que le... Yo lo digo en serio, fui a Primark el otro día, me sentí millonario. Con 20 euros me compré de todo. Pero no por eso me hizo más feliz. Pero el sujeto, y esto es lo que decía él, la cultura actual, ¿qué le dice al sujeto? Venimos de la completud, somos niños mimados, adorados, amados, inclusive nos cagamos y nos sonríen y nos aplauden y nos limpian. Ese estado, esa unión con el otro, en la medida que vamos creciendo nos vamos separando y nos vamos confrontando con la falta. ¿Por qué se queda la gente hasta los 37 años con los padres? ¿Por qué no quiere afrontar la falta, el agujero que permite a su vez que alguien lo rellene? ¿Por qué el niño ni no quiere saber nada? Pues ni trabaja ni estudia, pero es para mamá y papá. Es un niño que se queja del mundo. Y mi mamá no me limpió los calzoncillos. Andá a limpiártelos, vago. Oh, vos facha. Sí, vos facha, pero con el culo cagado. Andá a limpiártelos. Cuando se los tiene que limpiar, ahí dice, joder, ahora me doy cuenta lo que eran mis padres. Y ahora me doy cuenta de que esto no era tan jodido. O el efecto mágico que tenemos cuando nos vamos a vivir solos, que es un enigma, en especial los varones, tenemos un problema con la magia. Nos vamos a vivir solos, los calzoncillos no se limpian, los platos tienen moscas. Y la ropa, cuando la dejamos en un lugar, por algún motivo extraño, se queda ahí. Antes se guardaba todo. Es como que hay algo del orden de la magia que deja de operar. Decimos, Disney nos engañó. Entonces, volviendo al tema, pareciera ser que hoy estamos en un sistema donde nadie quiere pagar nada. Y el tema de la carrera es saber quién paga menos. Por un lado está el empresario, que hay una serie de leyes que también está jodido, ojo, porque, no sé si se dieron cuenta, la que fue al Primark paga poco y va a McDonald's y paga poco. Esos empleados ganan poco y cuando van a comprar a la empresa de ellas dicen, yo no puedo pagar mucho, yo pago poco. Y el empleador le dice, ah, sí, pues ahora tú ganas poco. ¡Jo, qué mal! Todo tiene un precio, nada es gratis. Vivir no es gratis, hay que comer. Más no sea que vivimos solos en el medio del campo y hay que levantar la mano para agarrar una manzana, hay que hacer algo. Entonces nos encontramos también con esta dinámica, que por un lado aparecen una serie de leyes que fomentan esta fantasía de completud donde el sujeto lo puede todo y termina no teniendo nada, y donde el low cost, que a todos nos gusta tanto, terminamos siendo uno low cost. Entonces el empleador tampoco se queda. Y pensemos también en el tema de las relaciones. Y la gente de recursos humanos dice, ¿cómo puedo motivar? Muy fácil, con el delirio. Porque con dinero no. En este mundo low cost, el empleado ya no es más un sujeto, es un objeto y debe ser un objeto intercambiable. Da igual, si total, ¿para qué vas a poner gente útil, inteligente, trabajando, si el que te paga poco? Pongamos primero la técnica que hacen muchas empresas, pongamos un jefe imbécil. No le digamos que es imbécil, pero lo ponemos imbécil. El imbécil tiene un efecto negativo que hace que toda la gente útil se vaya y va tomando gente como él o ella imbéciles. Eso hace que ese servicio sea cutre. Y si es tan cutre, ¿para qué no lo externalizamos? Y ya está fuera. Miren cómo un imbécil puede llegar a servir para ahorrar dinero a una empresa. Entonces, acá nos vamos a encontrar con una serie de cuestiones. Ustedes me dicen, ¿y cómo? Me podrán decir, ¿cómo se puede hacer entonces para motivar? Lo que hacen hoy en día es lo que pasa en la sociedad actual. Es como repetir frases vacías, necesariamente vacías, pero que prometen una felicidad. Motivación. Yo escucho a gente hablar de motivación, de fidelización,
y les aseguro que no tenían la más puta idea de lo que era. Es más, no solo no tenían idea, sino que no tenían los medios para hacerlo. Es como decir, no, 120 kilómetros por hora, pero tenés un triciclo. ¿Cómo vas a ir a 120? A más de 2 no podés ir. No, porque 120 kilómetros por hora. Entonces aparece como una fantasía, como un engaño. Yo he conocido a gente, y lo he sabido de primera mano, cómo les engañan con el juego narcisístico. Te paso acá porque tú vales, es parte de tu crecimiento. Ningún crecimiento de nada. ¿Me vas a pagar más o no me vas a pagar más? El valor en el trabajo se llama dinero. No, es parte porque si tú me sigues obedeciendo mucho, y la pregunta es, ¿y uno querrá ascender en ese sistema de obediencia de ese modo? Hay otros que no, ¿no? Y por último, también hablo con muchos autónomos. El autónomo vive otra realidad que me hace acordar a ciertas cosas que habla Marx. No me voy a meter con Marx porque no he profundizado en eso, salvo conceptos. Pero yo veo dos autónomos, el real y el no real. Ustedes miran, ¿qué? Sí. Está el sujeto que de alguna manera, muchas veces a través de un análisis, logra desasirse del lugar que el otro lo otorga. El lugar de quiero que seas esto, quiero que seas lo otro, o quiero que no seas. Ojo, que también eso es un mensaje. Y ser a veces tiene un precio. Dejar de no ser, por ejemplo, y culpa. Y el sujeto, de alguna manera, empieza a conectar con lo que quiere, con lo que es, con lo que le gustaría hacer. Y el trabajo, porque seguimos hablando de trabajo, por más que sea autónomo, no es solo una forma de ganarse la vida, sino también es una forma de instaurarse en una realidad. ¿En qué realidad? La de su deseo. Y es ahí donde el sujeto lucha. Es ahí donde su lucha tiene una plusvalía, porque cada cosa que hace le refiere a sí mismo. Cada cosa que ha logrado puede que le dé una ganancia económica o no, o sea, parte de algo para que pueda sobrevivir, lo devuelve a un estadio propio. Como le digo, en un videíto que tengo, lo dice uno de los pacientes, es poderse despertar cada día en la vida que uno eligió. Ya no hay quejas, hay pereza. Pereza tenemos todos, joder, trabajar. Pero es levantarse y decir, hoy voy a hacer por todo lo que he luchado por hacer. No me voy a levantar a ver qué me piden, a ver qué me cae, a ver qué. No. Me voy a levantar para ir a ver lo que yo tengo que ver en mi vida. Y ese es el autónomo que lucha, que le cuesta y que maneja sus horarios. Ojo, que no es el tipo que está comprado, digamos, su horario, que está comprado 8 horas, pase lo que pase, tiene que ir. Sino es el sujeto que lamentablemente a veces tiene que trabajar menos, porque tiene menos trabajo. Pero ¿saben qué pasa? Cuando tiene menos trabajo tiene más tiempo. Y cuando tiene más trabajo, tiene menos tiempo, pero más dinero. Pero se organiza diferente. Y lo he hablado con muchos autónomos y me dicen, hombre, lo voy a traducir en términos psicoanalíticos, hay que joderse con la falta, es decir, te da miedo de que tal mes, y si no va bien, y qué hago, y cómo me promociono, y cómo hago estos papeles, ¿no? Pero aún así, todo eso es algo que se construyen para sí mismos. Esa plusvalía que él hablaba, se la queda al sujeto, tanto la económica como la de goce. Ya el sujeto, su amo, no es un empleador, es su deseo y su falta. Y tenemos por último el autónomo, digamos, lo caracterizo por las cosas que voy escuchando en clínica, ¿no? Que me cuentan a veces de la pareja, el autónomo ficticio. ¿Qué es el autónomo ficticio? Desde el término del deseo. Es la persona que agarra y dice, oh, a ver, qué rico, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, voy a poner una empresa de tomar agua. A ver qué tal me va. A ver qué... Y ustedes me dirán, ¿por qué es ficticio? Porque no es necesariamente su deseo. Quiere ver si la realidad, Dios, el mundo, el otro en mayúsculas, que es como la cultura, lo va a premiar por eso que intentó. No es alguien que dice, a ver, voy a probar. Bien, voy a probar 2 veces. El otro día me contaban de una persona que hace un trabajo manual y me chirrió mucho porque dicen, y se está todo el tiempo quejando de que trabaja muchas horas.
es autónomo. Y yo dije, entiendo que trabaja muchas horas, muchos autónomos, ¿no? Pero me quedo y le digo, pero ¿cómo? A ver, contame un poco, ¿cómo llegó? Ella hacía este trabajo manual y lo vendió, hombre, alguna vez. Pero no entiendo, ¿pasó de alguna vez a montar un negocio? Sí. O sea, no lo fue haciendo de a poco, fue vendiendo, fue viendo cómo era la interacción. Mientras tanto trabajaba, evidentemente, tenía que tener otro trabajo para mantenerse, en el caso de esta persona, ir haciendo de a poco, ir viendo cómo iba el mercado, ir viendo cómo se podía instaurar, ir viendo cómo podía ella existir a través de eso. No, lo que hizo fue una apuesta. Voy a hacer esto a ver qué tal me va. Y eso es lo mismo que decir, bueno, que me contraten a ver qué tal me va. El qué tal me va, que me va, depende del otro. Quien se compromete con su deseo, quien puede encontrarlo y sostenerlo, que no es nada fácil porque tiene costos, es la persona que no es que a ver qué tal le va, que lucha para que le vaya. A pesar, nuevamente, de una serie de sistemas donde el sujeto le dice, tú sé mi esclavo. ¿Tú lo quieres hacer por tu lado? Pues te vas a ver lo que te pasa. Te voy a poner la pata, te voy a decir esto, te voy a poner lo otro. Que de hecho es un tema muy político hoy en día que se está discutiendo, ¿no? Cómo el sujeto que intenta lograr algo por su cuenta, aparecen un montón de trabazones. Entonces, acá estamos en un momento donde pareciera ser de que en esta compulsión a consumirlo todo, el sujeto finalmente se termina consumiendo. Y paradójicamente se echa la culpa constantemente al otro, pero yo lo que dejo de planteamiento, porque el otro también es parte de una cultura, de la misma que nosotros, y habrá que pensar hasta qué punto no somos parte de aquello que nos estamos quejando. Muchas gracias.